Síncope, concepto. Se define como síncope a la pérdida del conocimiento secundaria a una hipoperfusión cerebral. Ya con el concepto claro, démonos cuenta que para que exista una hipoperfusión cerebral puede haber una serie de causas, pero de las mismas se excluyen causas que no produzcan una hipoperfusión. Nos explicamos, por ejemplo, en la hipoglicemia, hipoxia o en las convulsiones de distintas etiologías. Puede existir pérdida del conocimiento, pero no existe hipoperfusión en sí, por lo cual estas entidades no se denominarán síncope. Su pronóstico en sí es bueno, pero comorbilidades presentes podrían empeorar el mismo, como por ejemplo una cardiopatía estructural. Etiología. Existe 3 mecanismos fisiopatológicos que explicaremos. Síncope cardiogénico. El corazón es la bomba que impulsa la sangre por todo el cuerpo. Por tal razón, algún trastorno de la bomba llevará a que se dé un estado de hipoperfusión periférica que puede comprometer el flujo cerebral y producir un síncope. Estos trastornos pueden ser del ritmo, como las taqui o bradiarritmias, o alteraciones de la bomba en sí, como la cardiomiopatía hipertrófica, valvulopatías, procesos de compromiso agudo. Mencionaremos al TEP y taponamiento cardíaco. Síncope, reflejo o vasovagal. Este es producido por un aumento en la actividad parasimpática que producirá un reflejo vasodepresor produciendo hipotensión y un reflejo cardioinhibidor bradicardante. Algunos factores que estimulan la actividad parasimpática son la tos, micción, estimulación del seno carotidio, anudarse la corbata, bufandas aprietas, bipedestación prolongada, ejercicio físico, estrés, entre otras. Síncope por hipotensión ortostática. Para entender este concepto necesitas saber que cuando una persona se encuentra en decúbito, se produce un estado de hipotensión y colocarse en bipedestación debe producirse una vasoconstricción refleja para mantener el flujo sanguíneo adecuado. Cuando no se produce esta vasoconstricción refleja, por ende poco riego llegará al cerebro y se producirá el síncope. Este cuadro es más común en pacientes de la tercera edad o con neuropatía autonómica como enfermedad de Parkinson, uremia, diabetes. También en cuadros que afectan a la precarga como vómitos, deshidratación o al subir las dosis de los fármacos antihipertensivos. En ocasiones, el síncope se acompaña de pródromos que son síntomas premonitorios del síncope, pudiendo ser vómitos, mareos, sudoración, entre otros. En caso de que se presenten los pródromos y no exista pérdida del conocimiento, se denominará presíncope. Diagnóstico. El diagnóstico es fundamentalmente dirigido a la patología a trastorno que da origen al síncope. De tal modo, lo primero a realizar será una historia clínica exhaustiva, control de la presión arterial, electrocardiograma, exámenes laboratoriales para descartar otros procesos como hipoglicemia, etc. Un electrocardiograma normal orienta a síncope vasovagal. Un electrocardiograma patológico orientará a un síncope cardiogénico. Sospecha de síncope por hipotensión ortostática. Otro test de ayuda es el test de ortostatismo. El mismo se realiza con el paciente en decúbito en inicio. Se mide la presión arterial, luego se coloca al paciente en bipedestación. Si la presión arterial sistólica desciende mayor a 20 milímetros de mercurio, la presión arterial diastólica desciende mayor o igual a 10 milímetros de mercurio, o la presión arterial sistólica menor a 90 milímetros de mercurio, orienta al diagnóstico de síncope por hipotensión ortostática, y confirmado más el mismo si se logra reproducir la clínica. Sospecha de síncope de origen vasovagal. En personas, sobre todo después de la cuarta década de vida, en la que el síncope no es filiado, se debe realizar masaje del seno carotidio. Si se produce una pausa cardíaca de 3 segundos o si la presión arterial sistólica desciende mayor o igual a 50 milímetros de mercurio y si además se reproduce la clínica, se hará el diagnóstico de síncope por hipersensibilidad del seno carotidio, parte del síncope vasovagal. Si con las pruebas ya citadas no se logra afiliar el origen del síncope, se pueden realizar otros estudios como ecocardiograma, ergometría, test de mesa basculante, TILS test, entre otros. Actitud según la clasificación de riesgo.
Bajo riesgo son pacientes en los cuales no se logra identificar una causa de síncope que comprometa la vida. Estos pacientes pueden ser tratados de forma ambulatoria. Riesgo intermedio. Estos pacientes son los que en realidad no cumplen criterios de bajo ni de alto riesgo. A los mismos se los deberá realizar una monitorización electrocardiográfica de 12 horas en urgencias y tomar una decisión en seguir con otras pruebas más a criterio del médico tratante. Riesgo alto. Son sobre todo pacientes con sospecha de síncope de origen cardiogénico a los cuales se los debe ingresar para continuar con más estudios. Tratamiento. El tratamiento va dirigido a la causa del mismo y evitar las causas desencadenantes. Por ejemplo, si se trata de un síncope vasovagal, se recomendará una correcta hidratación, evitar nudos de corbata muy ajustados, no estar mucho tiempo de pie, etc. El síncope de etiología cardiogénica debe ser tratado de la causa de igual forma. En estos pacientes, en ocasiones se implanta un marcapaso para prevenir los mismos.